Hola mis queridas exes y bienvenidas a un nuevo episodio de Separación y Divorcio Femenino. Yo soy Mirelis Mejías, tu host, y como vieron el título de este episodio, me encanta porque es un tema que hubiese querido hablar mucho antes, pero me sentía que no estaba preparada todavía, que estaba enfrentando muchas situaciones y que más que todo, como no soy psicóloga, siempre lo he dicho, no creía tener todas las herramientas para poderles ayudar a ustedes, más allá de aquello que escuchamos, que todo el mundo nos dice, que nos recomienda nuestra mamá, nuestra tía, nuestra amiga, y que muchas veces algunas cosas no son la solución o no son las herramientas adecuadas a la hora de enfrentar un divorcio con nuestros hijos, a la hora de que nuestros hijos enfrenten el divorcio, porque tengamos claro que nos estamos divorciando nosotras, pero también están atravesando ese proceso ellos, aunque no es nuestra intención, aunque no sea nuestra intención, que ellos atraviesen un divorcio en sí. Pero en muchos casos, como es el caso de mis hijos, terminan ellos también divorciándose. Y si para nosotros es un proceso doloroso, triste, difícil, la separación y el divorcio, imagínense cuánto podría serlo para un niño que ni siquiera sabe lo que significa, ni siquiera saben por qué ya no pueden ver a su papá, por qué ya no viven con su papá. Y la palabra divorcio para ellos no significa nada. Comienzan a darle significado una vez que ocurre y comienzan a experimentar un nuevo modo de vida que no deja de ser una familia, porque yo estoy segura que la mayoría de las mujeres que me están escuchando y que han atravesado un divorcio con hijos se han replanteado la separación y el divorcio muchas veces, y en muchos casos, como una seguidora que me escribió esta semana que me decía, tengo una bebé de 3 años y no me puedo separar ahora, no me puedo divorciar ahora, pero tengo mi hoja Excel lista, pero estoy preparando todo, pero tengo claro que no quiero estar aquí. Y justamente así estuve yo por muchos años, sabiendo que no quería estar en esa relación, sabiendo que no quería estar viviendo ese matrimonio, de alguna manera preparándome psicológicamente, emocionalmente para esa separación, aunque no me preparé económicamente para la misma. Me sentía muchas veces culpable por estar preparándome económicamente para la separación y el divorcio, y de alguna manera también como que pretendía no estar lista del todo o no tener todo organizado y asegurado, porque de esa manera me sentía menos culpable de tener yo mi economía lista y no él. Me sentía que le había hecho menos daño de esa manera, y así continué pensando y planificando de todas las maneras posibles mi separación, menos desde el punto de vista económico. Y hoy le decía a una amiga que no hay manera de tener una separación o un divorcio con, por ejemplo, una persona con rasgos de psicópatas narcisistas si no tienen independencia económica. No es posible hacerlo de una manera sana, de una manera tranquila. Esto es un desastre porque el psicópata narcisista va a tratar por todos los medios de minimizarte, y la primera forma por la que lo intenta es desde la economía, desde las finanzas, asfixiándote económicamente. Y desgraciadamente, cuando se tienen hijos con estos hombres, tampoco les importan, porque a un narcisista solo le importa a él, y terminan también sufriendo los niños esas consecuencias. Entonces, la pregunta de ¿será mi hijo feliz o serán mis hijos felices después del divorcio? Es algo que no podía decirlo en el momento que me separé, y mucho menos en el momento que abrí este podcast, pero que al día de hoy, después de que mis 2 hijos han hecho terapia, después de que he hecho terapia yo, después de que hemos recomenzado nuestras vidas, hoy, por ejemplo, mis hijos no se fueron el recorrido, los llevé yo, y por el camino yo hablando con mi hijo mayor, que a pesar de que la adolescencia es un periodo difícil, es una etapa muy compleja, todavía yo me siento tan afortunada de que tenemos conversaciones tan genuinas, de que tenemos conversaciones tan claras, de que nos divertimos tanto, de que somos tan transparentes el uno con el otro, y yo disfruto tanto a mis hijos, los disfruto más que cuando eran pequeños y cuando éramos esa supuesta familia ejemplar, porque hemos construido, le hemos dado un nuevo significado a la palabra familia,
y somos muy felices. Mi hijo lo repite todo el tiempo y eso me llena de satisfacción. Y esa es la clave para mí en este tema de si mis hijos son o no felices después del divorcio. Pero todo esto fue un proceso, todo esto lo aprendí y ahora es que me siento con la capacidad, no con todos los elementos ni toda la verdad absoluta no existe, pero me siento con la capacidad de hablarles de esto y de contarles mi experiencia personal a la hora de hablar de la felicidad de los hijos o cómo los hijos atraviesan el divorcio. Y es que cuando yo me separé en el 2020, mis hijos tenían 8 el mayor y 3 años el pequeño, y yo expresaba mi dolor a escondidas, no delante de ellos. Yo soportaba ese dolor en secreto y exteriorizaba algo que no se sabe. Yo al día de hoy no sé qué era lo que yo le exteriorizaba a mis hijos, pero no era para nada ni seguridad, ni era estabilidad, ni siquiera creo que les expresaba mi amor de la manera más genuina posible. Y ellos, en cambio, expresaban su dolor a veces con rabia, a veces con preguntas inocentes, pero nada me preparó en sí para el día en que su papá huyó de este país, el día en que su papá tenía que venir a recogerlos para estar con ellos. Recuerden que les he contado que su papá los recogía los sábados a las 9 de la mañana y los domingos a las 3 de la tarde, alternos, o sea, 2 noches al mes era lo que ese hombre pasaba con sus hijos y ellos lo disfrutaban muchísimo y eran muy felices, esperaban a su papá tempranito, hacían planes, mi papá nos dijo que nos va a llevar, mi papá nos dijo que nos va a comprar, mi papá nos dijo que íbamos a hacer. Y ellos estaban esperando ese sábado a su papá y su papá nunca apareció. Y nada, nada me preparó para eso. Nunca se despidió de ellos y más bien cuando apareció, apareció como si nada, nunca les pidió disculpa, nunca les dio una explicación. Y para un niño de 8 años que entiende, que sabe qué significa que su papá esté en otro país, tampoco yo estaba preparada para lidiar con eso. Y mucho menos estaba preparada para lidiar con un pequeño de 4 años, ya tenía 4 años, o 5, creo que ya tenía 5 cuando su papá se fue, que tampoco entendía lo que significaba el abandono, pero sí estaba experimentándolo y mucho menos entendía, o yo no podía darle respuestas a cuándo viene mi papá, cuándo voy a abrazar de nuevo a mi papá. Yo extraño abrazar a mi papá. Y hoy, tras años de terapia de mis hijos y terapia mía, y de muchos silencios incómodos y de una figura paterna que sí llegó afortunadamente, y creo que eso fue también muy importante, y desgraciadamente no les ocurre a todas, no todas tienen o son tan afortunadas de encontrar una buena figura paterna, pero eso no significa que tenga que ser solo una pareja. A veces esa figura paterna para muchas mujeres es su papá, para otras es su hermano o un familiar muy cercano o un amigo muy cercano, de mucha confianza, por supuesto. Y en mi caso yo no podía contar con eso porque, les repito, yo estoy sola en este país, mis padres no viven aquí, mi hermano vive en Europa y tampoco tenía a nadie cercano en ese momento. Yo no tenía ningún amigo con el que pudiera contar para este tipo de cosas. Pero quiero contarles hoy en este episodio de podcast que sí funcionó para mí, que sí funcionó para mis hijos. Y yo hoy estoy absolutamente segura de que sí funcionó porque mis hijos constantemente me dicen que son felices, constantemente se ven felices, constantemente están haciendo planes, no paran de jugar, no paran de desordenar esta casa. Cada vez menos hay conflictos difíciles de tratar, cada vez menos el pequeño hace preguntas difíciles y cada vez más el grande se convence y me lo dice además de lo bien que se siente al tener una nueva figura paterna y al no tener que hablar con su papá. Todas estas cosas hubiese querido saberlas antes, pero también reconozco que todo este proceso valió la pena y fue muy bueno haberlo experimentado, aunque también reconozco que hubo muchas cosas malas que no hubiese querido pasar, pero que fueron necesarias. Y en algún momento también creo que lo podría hablar con mis hijos cuando sean más grandes. Mis hijos pasaban constantemente de la rabia a la tristeza y esta fue la manera en la que ellos experimentaron ese abandono. Por ejemplo, era difícil para mí porque mi hijo mayor lo experimentaba de una manera y mi hijo pequeño de otra. El mayor, por ejemplo, pasaba mucho de la rabia al desapego. No quería que yo le besara, no quería que yo le abrazara, no quería hablar conmigo. Nunca lloró por su papá después de que entendió que su papá se había ido, porque ese primer día que mi papá no apareció, lloró muchísimo, le escribía a sus abuelos, le escribía a su tía, quería saber qué era lo que estaba pasando, si su papá estaba bien.
Y cuando se dio cuenta que sencillamente su papá decidió irse sin despedirse de él, lo asimiló de esa manera, con mucha rabia y mucho enojo a su papá. Y después de eso nunca más lloró, nunca más siquiera quiso entender las razones por las que su papá se había ido, y por eso comenzó a experimentar esta especie de desapego de, si mi papá se fue, en algún momento también lo va a hacer mi mamá, y yo mejor no la abrazo, mejor no la beso, mejor no me acerco a ella para no sufrir, para no sentirme de nuevo abandonado. Y muchas veces me decía: "Prefiero no hablar contigo, no quiero hablar contigo". Tuvo un diagnóstico de depresión severa, de tener que pedir apoyo en el colegio porque yo sentía mucho miedo de lo que podría ser mi hijo. La rabia a veces la exteriorizaba con compañeros del colegio y me llamaban todo el tiempo porque se peleaba, porque golpeaba a sus compañeros, y eso era un poco incómodo para mí, pero la profesora, el psicólogo de la escuela, afortunadamente recibí mucho apoyo, y aunque hubo otros inconvenientes, el deporte también jugó un papel muy importante en la vida de mi hijo, y finalmente pudimos afrontar todo eso y pudimos salir de eso. Y el momento clave que mi hijo recordaba de las cosas malas que había hecho su papá y por qué era una persona que él no quería tener cerca, él recordaba y hacía alusión constantemente a un día en que su papá fue y me armó un escándalo en el departamento, como tenía todavía llaves del departamento. Fue y me armó un escándalo y me gritaba y mi hijo lloraba, y el niño me pidió que nos fuéramos de ahí. Él todo el tiempo después de que su papá lo abandonó, él recordaba esa escena y me decía: "Después que nos alejamos de mi papá, después que nos fuimos de esa casa, las cosas empezaron a ir mejor, empezamos a estar más tranquilos, y al final mi papá no nos hace bien". Una vez que su papá lo abandonó, unió todas esas escenas, unió todos esos escenarios y entendió que estábamos mucho mejor sin su papá. En cambio, el niño pequeño solo recordaba los abrazos de su papá, recordaba los fines de semana divertidos, los días que iban a comer pizza, hacía preguntas como ¿cuándo vuelve mi papá? Yo, por supuesto, no sabía qué decirle porque tampoco he manejado nunca una relación de mentiras y nunca he querido mentirle a mis hijos, y se me hacía muy difícil. Buscaba herramientas para entretenerlos, para evadir ese tema de conversación, hasta que finalmente encontré a una psicóloga que me recomendó todo lo contrario. Nos inventamos, por ejemplo, cuentos sobre familias que cambiaban, pero que no se rompían. Hacíamos dibujos con personas que sí estaban presentes, con las personas que sí podíamos contar, con las personas que todo el tiempo nos demostraban amor. Una vez que el padre se fue, que comenzaron las videollamadas, que empezaron a entender que el padre no iba a ser una figura que pudieran abrazar, que pudieran besar, y que tenían que acostumbrarse a este tipo de comunicación. Le pedí al padre que los llamara con más frecuencia, y al principio eran llamadas que se sentían forzadas, que se sentían pesadas, hasta que mi hijo mayor, hubo una noche que el papá le escribió porque el papá quería que se conectara a las 9 de la noche, y mi hijo me dijo: "Yo tengo sueño, yo acabo de hacer deberes, yo lo que quiero es dormir, no quiero hablar con él". Y el padre le dio una respuesta un poco áspera, un poco insensible, y mi hijo decidió que no quería hablar más con su papá. Yo me preguntaba constantemente cómo debían ser esas comunicaciones, si debía obligar a mi hijo a hablar con su papá, a perdonar los errores de su papá, o si debía enfocarme en las cosas que sí eran seguras, que era mi presencia, que era la estabilidad que teníamos. Entonces, como herramienta comencé a validar, esto también salió gracias a la psicóloga, validar esa rabia de mi hijo, es decirle: entiendo que tengas rabia, entiendo que estés así, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro con esta rabia, tienes derecho a sentirte así, y no es tu trabajo, no es tu responsabilidad, hijito mío, arreglar todo esto. Me empecé a enfocar en esas cosas que sí eran seguras, como dejar de hablar del papá, dejar de hablar de su regreso, dejar de hablar de ese abandono, y empezamos a hablar de gente que sí nos hacía mucho bien, de gente que sí estaba todo el tiempo con nosotros, de gente que nos mostraba su apoyo, su amor y sobre todo la presencia. Cuando la figura paterna, que es mi pareja, llegó, yo me separé en el 2020 y mi novio llegó en el 2022. Cambiaron muchas cosas, pero pienso que, ¿qué habría hecho? Porque lo estaba haciendo si esa figura no hubiese llegado, si me hubiese tocado seguir sola y no hubiese tenido el apoyo de mi pareja actual.
porque hoy sí tenemos un hombre que nos ama, que nos respeta, que pone límites sin prepotencia, pero si esto no hubiese pasado, ¿qué herramientas hubiese buscado y quisiera que ustedes pudieran tener a la mano? El que busquen modelos masculinos, puede ser en la comunidad, puede ser el pastor de su iglesia, puede ser un hermano, puede ser un padre, pueden ser tíos, pueden ser incluso profesores del colegio, el psicólogo del colegio e incluso entrenadores deportivos, puede ser el entrenador de fútbol, el que encuentren libros o quizás películas sobre héroes que son imperfectos, que no tienen todos los problemas resueltos. A mí me gusta mucho la película de Hércules porque Hércules tenía mucha ira, no sabía cómo manejarla, tenía fuerza, pero no sabía cómo manejar toda esa fuerza y era un poco torpe, para que no idealicen a los hombres, para que no idealicen también al padre ausente y empiecen a mostrarle a los niños que las personas tienen defectos, pero que pueden trabajar sobre ellos, que las personas son imperfectas, pero pueden trabajar sobre sus defectos. Por supuesto, la terapia para un niño que esté atravesando una situación como esa es primordial. Esto es una herramienta que no les aconsejo a ninguna que se salte, porque para el pequeño que externalizaba el duelo de una manera diferente, comenzamos a dibujar a hombrecitos pequeños y muñequitos que se iban de viaje, a personas que decidían tomar otro rumbo en su vida. Comenzamos también a ver dibujos animados donde personajes decidían empezar viajes. Recuerdo que leímos El Mago de Oz, comenzamos a hablar sobre esas personas que realizan un viaje en el que no saben cómo regresar o que no encuentran el camino de regreso y cómo aprenden a enfrentar todos los obstáculos que se le presentan y cómo también comienzan a hacer nuevos amigos y a encontrar a nuevas figuras valiosas en su vida. Y recuerdo que leer El Mago de Oz con mi pequeño fue mágico, fue maravilloso y a partir de ahí muchas cosas en su cabecita comenzaron a cambiar. El tiempo que ha transcurrido desde que su papá los abandonó, desde que ocurrió el divorcio, me dio también muchas herramientas, me enseñó muchas cosas y quiero compartir con ustedes algunas de las cosas que aprendí durante ese tiempo. Por ejemplo, con respecto a la comunicación, creo que el no mentirle a los niños es clave. Y esto no lo aprendí solo por mí, no lo aprendí solo porque soy una genio y tengo todas las respuestas en cuanto al divorcio o a la separación con hijos. Lo aprendí porque mi psicóloga lo recomendó, la psicóloga del pequeño lo recomendó, porque con el niño grande nunca tuve la necesidad de mentirle porque es un niño muy, muy inteligente, sumamente inteligente. Otra cosa, a mi hijo le funcionó muchísimo enfocarse en aprender idiomas. Él es muy bueno hablando inglés, en la escuela le dan francés, le dan italiano, pero decidió aprender portugués por su cuenta y recientemente me estaba diciendo que quería aprender alemán. Entonces, el que encuentren algo en qué enfocar su atención y que ese algo sea productivo, sea beneficioso para ellos, es fundamental. Pero, como les decía, a la hora de establecer una comunicación con los hijos, el no mentirles para adaptar esa verdad que es evidente es clave. Por ejemplo, el decirle, papá y yo ya no podemos vivir juntos, ya no vamos a estar juntos, pero los dos te amamos. Yo no creo que el padre de mis hijos haya dejado de amarlos. Yo sencillamente creo que para él es mucho más importante ganar esta pelea que demostrarle el amor a los hijos. Yo creo que en algún momento ha sufrido también esta ausencia. No me cabe en la cabeza el hecho de que no haya sido así, pero hay otras cosas que en su vida tienen prioridad y no son, desgraciadamente, los niños, pero no puedo planteárselo así a mis hijos porque esto definitivamente sería doloroso. Pero sí hay maneras de tratarlo siendo honesto y el que no sé por qué papá no está acá, pero aquí estoy yo y yo estoy para lo que necesites y yo nunca te voy a dejar de amar. Recuerdo que con el pequeño tenemos un código y el código es: ¿quién te ama? Tu mamá. ¿Cuándo te amo? Siempre. ¿Y cuándo te voy a dejar de amar? Nunca. Y esto he ido reforzándole constantemente y es una frase que nos decimos todos los días, es una frase, es un juego que tenemos a diario, porque lo más importante en esta etapa es que el niño sienta que tiene un espacio seguro y que sí lo aman y que no es su culpa nada de esto. Evita a toda costa frases como papá nos abandonó, papá no nos quiere, papá no te quiere. Eso es muy difícil y es muy duro para cualquier niño.
no importa que papá no esté aquí, aquí está mamá. Reforzar lo positivo, pero evitar a toda costa lo negativo, porque esto genera culpa en el niño. Es muy importante que valides las emociones de tus hijos o de tu hijo con frases como: es normal que te sientas enojado, es normal que te sientas con rabia, es normal que te sientas triste, confundido, etcétera. Yo también a veces estoy así. Yo también a veces me siento así. Recuerdo que cuando empecé a hacer esto, mi hijo empezó a decirme: bueno, mamá, ¿y qué haces cuando estás triste? ¿Qué, qué te gusta hacer cuando estás enojada? ¿Qué prefieres hacer cuando estás cansada? Y yo le iba dando también mis herramientas. Bueno, mira, cuando estoy triste me gusta estar en silencio, o me gusta ponerme a leer un libro, o me gusta darme una ducha. Y, por ejemplo, con el pequeño es una herramienta muy buena cuando él a veces está enojado porque hay una tarea que no sabe cómo hacer, que no quiere hacer. Sencillamente él solo me dice: mamá, ¿me dejas ir a darme una ducha? Y ya él sabe que darse una ducha es una herramienta que lo calma, que le permite continuar con lo que está haciendo. Siempre he tratado de validar sus emociones. Cuando estás triste y ven, vamos a hacer esto. Cuando estás enojado, ven, vamos a hacer esto otro, o puedes hacer esto otro. La terapia en pequeño fue conductual y él encontró, ya les he contado también que le hicimos aquí un rincón de la calma, encontró herramientas de respiración, sobre todo para calmarse, y esto también fue muy beneficioso. Usábamos y usamos al día de hoy muchas metáforas, porque para los niños pequeños las familias a veces son como rompecabezas, y esta metáfora del rompecabezas fue fundamental. A veces algunas piezas se pierden, pero con las piezas que tenemos podemos armar algo que también nos dé satisfacción. Y el amor sigue, aunque algunas piezas de este rompecabezas ya no estén, aunque algunas cosas ya no sean como antes, sigues teniendo y sigues recibiendo amor. Con respecto a los límites con el padre ausente y de alguna manera también tóxico, es que si el padre de tus hijos es irresponsable o es dañino para tus hijos, no debes forzar el contacto. Yo sé que al día de hoy, con el sistema judicial, tampoco tenemos muchas herramientas para limitar ese contacto o para prohibir el contacto, a menos que sigamos procesos larguísimos, y por ejemplo es uno de los que estoy siguiendo hoy, un proceso ya de 2 años. Pero si tu hijo no quiere, en este país, no sé en los países de los que me estén escuchando, pero acá en Ecuador, un niño de 12 años ya puede escoger si quiere hablar o no quiere hablar con el papá, y eso es maravilloso. Si tu hijo no quiere hablar con el papá, no estés forzando ese contacto, no estés forzando las llamadas, no estés forzando visitas que lo puedan alterar. Si se establecieron visitas de solo 2 veces al mes, o cada 15 días, por así decirlo, no pretendas o no estés forzando que tu hijo hable o vea a su papá si no quiere más allá de ese tiempo. Es muy importante que comiences a documentarle todo. Por ejemplo, yo tengo guardado los correos electrónicos que el padre le escribía al hijo mayor, en el que lo amenazaba, lo intimidaba, le hablaba mal de mí. Yo tengo guardado todo eso. Por supuesto, también tengo guardados chats de cuando mi hijo tenía el WhatsApp con su papá. Ayer estaba haciendo una limpieza en mi cuenta de Google, y veía todas esas capturas guardadas. Por supuesto no borré, y en grande, bien grande, uno de los mensajes de él que decía: yo no te voy a pagar nunca ese dinero, refiriéndose a las pensiones alimenticias. También esos comportamientos agresivos, todo lo tengo guardado y documentado. Y por supuesto, afortunadamente están dándome respuesta ya del proceso de suspensión de patria potestad gracias a todo esto. Por supuesto que todo eso es valioso, y no digo que vaya a ser rápido de la noche a la mañana. De hecho, muchas de estas cosas para mí se están demorando más de 2 años, pero no he cesado en esta intención de conseguir la patria potestad absoluta de mis hijos. Y si en tu caso también el padre de tus hijos desaparece, explícaselo a tus hijos sin demonizarlo. Papá no supo cómo ser un buen papá, pero eso no es tu culpa, hijo mío. Eso no es tu culpa ni tu responsabilidad. Hablando de responsabilidad y estabilidad económica después de ese divorcio, creo que los primeros pasos legales que todas deben hacer es exigir la pensión alimenticia. Yo sé que a lo mejor tienes a tus padres que te ayudan, a lo mejor tienes un buen trabajo, a lo mejor eres autosuficiente económicamente, pero este es un derecho de tus hijos, no es un derecho tuyo. Y los niños, desafortunadamente, no saben ni tienen herramientas para exigir esos derechos, más allá de que seas millonaria, de que tengas mucha plata, de que lo tengas todo resuelto económicamente. Ese es un derecho de tus hijos. Y
esto de yo prefiero no hacerlo porque prefiero tener paz mental. Tu paz mental nunca debe perjudicar los derechos de tus hijos. Los derechos de tus hijos no pueden competir con tu paz mental. Entonces, aunque el padre no pague, queda registrada esa deuda. Aunque tengas cómo mantener a tus hijos, esa deuda debe quedar registrada. De hecho, escuché y me escribieron algunas en mis redes sociales que si no haces esa denuncia, si no pones esa exigencia ante tribunales, cuando tus hijos sean mayores, el padre puede demandarlos a ellos para que ellos lo mantengan a él. Sin embargo, si queda registrada esa denuncia, esa exigencia ante tribunales, ningún padre puede conseguir que sus hijos lo mantengan cuando ya él no pueda tener esa vida de hombre libre. Busca asesoría. Si no puedes pagarla, existen instituciones que te pueden ayudar. De hecho, acá en Ecuador, algunas universidades y facultades de derecho están abiertas a este tipo de ayuda a mujeres que no puedan pagarlo. Estas organizaciones y estas universidades, estas clínicas legales pueden ayudarte a conseguir estos derechos legales para ti y también para tus hijos. El que tengas un plan B financiero también es importante. El que encuentres redes de ayuda financiera, el que intercambies tus habilidades. Por ejemplo, si sabes dar clases, si sabes hacer manualidades, si sabes o puedes ayudar a niños con sus deberes o sus tareas extraescolares, que cambies esto por algún beneficio económico o el que puedas, no sé, cuidar niños quizás, el que encuentres una fuente adicional de ingresos es muy importante. El que busques quizás trabajos remotos. El otro día una cliente me comentaba que consiguió un trabajo como asistente personal y te puede parecer que no hay nada, que el mercado está difícil, pero usen la regla 80-20 por cada 80 personas a las que le puedas mandar tu hoja de vida o cada 80 intentos que tengas de encontrar trabajo, al menos 20 te van a responder. Y de esos 20 el 80% te va a decir que no, pero el 20% puede que te diga que sí y ahí puedes encontrar tu oportunidad de generar ingresos extras. Es muy importante que cuides de tu salud mental, que cuides de la salud mental de tus hijos. Y si tú no puedes hacer terapia, por lo menos que hagan terapia tus hijos y después más adelante buscas terapia tú o busques ayuda o apoyo o soporte de alguna otra manera. Pero el que hagan o busquen apoyo especializado en temas de divorcio es muy importante. Pueden quizás también, yo recuerdo que la psicóloga de mi hijo usaba juegos y arte para que él expresara su dolor y es muy importante que estén atentas a aquellas señales de alarma o aquellos momentos de retroceso, como pueden ser hacerse pipí en la cama, o puede ser miedo a separarse de ti, o tener agresividad, como en el caso de mi hijo grande, que comenzó a ser agresivo en extremo en el colegio. Y para ti, querida para ti, querida madre soltera, el que encuentres grupos de apoyo. Aquí tenemos una comunidad de madres también que pueden escribirme, que siempre les digo, siempre van a encontrar respuesta de mi parte. Yo no dejo de responderle a ninguna. A veces me demoro unos días, pero termino escribiéndole y respondiéndole a todas. Hay grupos de madres solteras en Facebook, en WhatsApp. Tengo un grupo en Telegram, ahí pueden escribirme. El que empiecen a establecer rutinas que generen seguridad y paz y estabilidad, sobre todo en el hogar. El que, por ejemplo, los viernes aquí tenemos viernes de películas y a veces pedimos pizza, aunque todo cambie alrededor de tus hijos, procura que esto no cambie para ellos, que esa rutina se mantenga y eso le va a generar a ellos este espacio de seguridad y confianza sobre todo. El que comiences a abrir espacios para hablar, sobre todo con tu hijo mayor, con los mayores, los adolescentes, pero sin que esto parezca presión, sin que esto se vea forzado. El que, por ejemplo, durante el baño del pequeño comiences a hablar con él de las cosas que le preocupan, de las cosas que le gusten. El que antes de acostarse también comiences a hablar con ellos, qué fue lo mejor, qué fue lo peor de tu día. Y, por ejemplo, con el pequeño que tiene TDAH y si tienes pequeños con alguna otra condición, el que coordines con profesionales, el que pidas ayuda a terapeutas, a psicólogos infantiles, que te ayuden y te proporcionen herramientas específicas para trabajar en casa,
Por ejemplo, con el niño comenzamos a trabajar la técnica del semáforo, donde el verde es estoy calmado, donde el rojo es necesito un abrazo, necesito tiempo a solas, necesito calmarme. Y si aparece una nueva pareja en tu vida, el que tenga un proceso gradual de presentación en los niños, el que esperes mínimo 6 meses para que esta relación sea estable. No te apresures a tener una relación estable y presentársela automáticamente a tus hijos. Cerciórate de que este hombre va a querer a tus hijos, va a respetar los espacios con tus hijos, porque también he visto muchas historias de mujeres a las que esto no le ha funcionado y que procures que esas primeras interacciones de tu nueva pareja con tus hijos sean en grupo, por ejemplo, irse al parque, irse a montar bicicleta, hacer un picnic con otros amigos, para que esto no sea intenso para ellos. Y por último, quiero compartir con ustedes las frases que comenzaron a funcionar para mí cuando, por ejemplo, preguntaban por su papá. Yo, como no tenía una respuesta y no le podía mentir a mis hijos, les decía, no sé cuánto lo verás, pero sé que te amo, y tenía una lista de personas que sí lo amaban y yo le decía, y esta persona sí va a estar para ti y a esta persona sí le puedes llamar siempre y siempre va a responder y finalmente yo siempre voy a estar para ti. Cuando sientan culpa, la frase que puedes usar es el divorcio fue una decisión de mamá y papá, fue una decisión de los adultos y tú no hiciste nada malo. Las 3 claves de cosas que nadie te dice que funcionan a la hora de un divorcio y que sí funcionaron para mí es que los niños no necesitan la verdad cruda, necesitan sentirse seguros, que la economía se reconstruye, pero la conexión emocional con tus hijos es urgente e imprescindible y que no eres mala madre por priorizarte, porque un niño sano solo necesita a una madre sana. Finalmente, y para cerrar este episodio que me ha encantado compartir estas herramientas con ustedes, decirles que si están pasando por esto, recuerden que no hay familias perfectas, sino amor que se adapta. Y tú ya estás haciendo lo más importante, que es estar ahí. Si les parece que este episodio puede ser útil para alguna otra mujer, por favor compártanlo y déjenme sus comentarios acá. No olviden calificar con 5 estrellas este podcast y escucharme todos los lunes a partir de las 7 de la mañana en su podcast Separación y Divorcio Femenino. Hasta un próximo episodio. Nos vemos. Aurabur.